Welcome back everybody to the FUECAPILAR Facebook page. We are doing our last session of implantation. In between this video and the last video, we have progressed quite a bit. What we did is that we did a manual extraction from the other parietal side of the donor area, about 700 grafts. We implanted them. Then we did the final motorized extraction, micromotor extraction, about 919 grafts. And right now Dr. Turan is implanting them one by one to the final part of the recipient area, making it in total of 3,593 grafts, which was very similar to the estimation of the grafts that we wanted to work with from the operational stage as well. Again, the patient does not have any flexibility issues in the tissue. The bleeding is very minimal. The rebound rate is very minimal as well, making the implantation process quite easy, quite uneventful. How are you feeling, Ahmed? Yeah, I feel good. You do? Okay. We thought you were sleeping. Yeah, no. And, Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos de vuelta a la cirugía en directo con el doctor Dogan Turan. Desde el último vídeo que hemos hecho hemos avanzado bastante. Realizamos una tercera extracción del parietal izquierdo con una extracción manual también de 700 folículos y ya se han implantado, y después hemos realizado una extracción más con micromotor de la zona izquierda del occipital, que era la zona que faltaba por extraer, y hemos extraído otros 919 folículos. En total el número a implantar, el número de folículos extraídos que se va a implantar son 3.593, y entonces es pues exactamente el número que estábamos buscando desde el principio, por lo que todo lo que es el procedimiento de extracción ha ido perfectamente. Igualmente la implantación pues está yendo sin ningún problema a nivel de elasticidad de la piel del paciente. Todo está bien, y entonces pues nada, seguimos hacia adelante. Ya queda un poquito como algo menos de una hora para poder finalizar, y seguimos contándolos todo el proceso. Alors depuis la vidéo d'avant, on a beaucoup progressé comme vous voyez. Alors nous avions prélevé avec le punch manuel 700 greffes qui a été implanté tout de suite après. Et après avec le micromoteur nous avons prélevé 919 greffes, et que vous voyez le docteur est en train d'implanter en ce moment. Alors en total on a obtenu 3593 greffes, et comme vous voyez il n'y a le tissu n'a pas été endommagé, tout se passe bien et nous avons presque fini l'opération. Le patient est toujours, est toujours sous l'effet de l'anesthésie, et tout se passe bien. Rieccoci in diretta con l'ultimo impianto. Mentre non eravamo connessi è stata fatta un'estrazione manuale di 700 innesti con un successivo impianto, ed una con micromotor con 919 innesti, ed è quella che praticamente stiamo vedendo adesso. E in totale si è raggiunto con il nostro paziente un totale di 3.593 innesti, che è circa quello che era stato preventivato fin dall'inizio. Tutto sommato è andata bene, poi l'intervento non ha avuto problemi, dovuto al fatto che il paziente non ha avuto grandi problemi di sanguinamento, quindi tutto ok.
as we are progressing with the operation, the implantation stage, let's talk a little bit about the DHI implantation technique as well. As you can see on the table, there are a number of implanter pens. They have different color codes. These color codes, they actually identify with the classification of the grafts that they are being used to implant them to the recipient area. For instance, when we are implanting single grafts, we use 0.7 millimeter to 0.8 millimeter sized pens that they have a specific coloring on top of them so the team can identify them. For the double grafts, we use between 0.8 millimeter to 0.9 millimeter pens, and for the multiple ones, it changes between 1 and 1.1 millimeter pens, which helps to create the channel that is relevant to the size of the graft, the classification of the graft, and deposit it immediately to the recipient area. Obviously, control of the depth and implantation angle is another advantage that is providing by using the implanter pen technique. So Dr. Turan can treat every graft individually by controlling the depth of the incision as well as the direction of the graft. This is quite different to channel opening in a way that in vast majority of the clinics, one standard blade is used to open channels for single and multiple grafts, which may lead to graft suffocation. This means when the incision is too small for the graft and then the graft gets strangled with it, or when the incision is too big, the channel is too big, then the graft cannot stay inside and it is a chance of dislodgement easily. Also, the implanted technique allows us to achieve a density reaching up to 75 to 80 grafts per square centimeter. However, these densities can only be achieved in patients with limited areas to implant, like an over 3 patient, not an over 6 patient. Obviously, because these kind of densities require a greater amount of grafts that is to be implanted, and if the donor area cannot provide it, or that if the area is too large to implant to, it is almost impossible to reach this very high level of density operations. However, in the smaller areas, then we can easily achieve those. DHI also allows the doctor to be able to implant within existing hair, let it be the native hair or the previously implanted hair. This is one of the advantages of the pen size that I mentioned before, 0.7, 0.8, 0.9, and etc. Vamos a hablar un poquito sobre componentes específicos de la implantación mediante la técnica de DHI. Os habréis dado cuenta, si no os habéis dado cuenta, me imagino que lo podéis ver, lo habéis visto, con los diferentes implantadores tienen diferentes colores, y estos colores lo que van marcando es el grosor de la punta que realiza la incisión cuando se realiza el implante, ¿no? El doctor Turan utiliza implantadores de 0,7 y 0,8 milímetros para lo que son las unidades foliculares de un único cabello. Utiliza de 0,8, 0,9 las de doble cabello, y para múltiples de 3-4 cabellos, dependiendo del grosor del cabello, pues se puede llegar a utilizar hasta de 1,1 milímetros. Otra de las, digamos, de las ventajas o la utilización del implantador facilita también lo que es el tratado de cada una de las unidades foliculares de manera independiente. De esta manera, el doctor puede trabajar diferentes angulaciones para cada uno de los folículos, y eso pues la verdad que con el uso del implantador se facilita. Igualmente lo que es trabajar pues independientemente las profundidades de implantación, dependiendo de cuál sea el tipo de folículo que se está implantando. Igualmente, una de las ventajas que también tiene el implantador es que la incisión que realiza es una incisión circular, y en muchas ocasiones permite poder implantar entre el cabello ya existente, ya sea cabello nativo o de un implante anterior, permite implantar de manera más sencilla, con menor riesgo de dañar lo que son las unidades foliculares adyacentes a la zona que se está implantando. Y también permite, en ciertas ocasiones, sobre todo en pacientes que tienen una alopecia muy localizada, pacientes de Norwood 2, Norwood 3, de poder llegar a implantar con densidades bastante altas, en torno a los 75-80. Obviamente, estas densidades solamente se implantan
en determinadas áreas muy precisas porque igualmente también cuando se implanta mucha densidad en un espacio muy grande, pues puede haber problemas de que no haya suficiente flujo sanguíneo para poder abastecer a todos los folículos. Pero todo ese tipo de factores siempre el doctor lo tiene en cuenta dependiendo de las características de cada paciente. Nos comentan, Ángel le está haciendo una pregunta. Vale. Ángel, en relación al límite o no límite de folículos, un implante capilar, el límite de folículos lo va a poner tu zona donante. Nosotros siempre, cuando recibimos las fotografías de nuestros pacientes, lo primero que el doctor va a ver es analizar la zona receptora para ver cuál es el tipo de alopecia que el paciente tiene. Y una vez que ese tipo de alopecia ya ha sido identificada, pues el doctor va a estimar cuál es el número de unidades foliculares que se necesitan. Después vamos a pasar a analizar la zona donante para ver si la zona donante es capaz de poder realizar, de poder dar el número de unidades foliculares que se necesitan. Y a partir de ahí, pues se hace una estimación del número, que es eso, una estimación del número que se va a necesitar. Una vez que el paciente está aquí, pues ya se realizan todas las mediciones, tanto de la zona donante como de la zona receptora, y se calculan el número definitivo de unidades foliculares que se van a realizar. En cuanto a tu pregunta, por ejemplo, en la operación del día de hoy vamos a implantar 3.593 folículos. Es un paciente que es un Orbit 4A con una zona donante muy buena y con una flexibilidad en la elasticidad en la piel muy buena que permite implantar bastante densidad. Eso no aplicaría a todos los pacientes. Lo importante a tener en cuenta aquí es siempre cuando la estimación de un implante es de menos de 3.000 unidades foliculares, este implante se lleva a cabo durante un día, y cuando es de más de 3.000 unidades foliculares, el implante se lleva a cabo en 2 días consecutivos. El caso de hoy, que hemos implantado casi 3.600 unidades foliculares en un único día, es también porque estamos grabando la operación y entonces pues teníamos, no queríamos extender la grabación a 2 días, sino que queríamos que se grabara el procedimiento desde el principio hasta el final. Espero poder haber respondido tu pregunta, Ángel. Si tienes cualquier otra, no dudes en decirme. Alors, nous allons parler un peu de la technique DHI. Alors, comme vous voyez, les pennes sont de différentes couleurs, dépendant les greffes chargées, munies de 1 cheveu, 2 cheveux ou plusieurs. En général, Dr Turan utilise une pointe de 0,8 mm pour les greffons munis d'1 cheveu, 0,9 mm pour les greffons doubles, et des pennes de 1,1 mm pour des greffons munis de plus de 3 cheveux. Alors, contrôle de la profondeur et de l'angle d'incision. En utilisant le stylo implanteur, Dr Turan traite chaque greffe individuellement en contrôlant la profondeur de l'incision et la direction de la greffe. Ça diffère surtout des autres cliniques où généralement l'ouverture des canaux se fait avec une lame de rasoir pour ouvrir des canaux qui sont munis d'un ou de plus multiples cheveux, ce qui peut conduire à suffocation du greffon lorsque la cavité est petite pour le greffon, ou greffon tombant hors du canal lorsque la cavité est plus grande. Les incisions faites avec le stylo implanteur nous permettent d'obtenir une plus grande densité par centimètre carré, atteignant bien au-dessus de 75 greffons par centimètre carré, mais ces densités ne peuvent être atteintes qu'aux patients avec des zones limitées à implanter. La méthode DHI permet également aux médecins d'implanter entre les cheveux existants, peu importe s'il s'agit de cheveux natifs ou déjà implantés. Ainsi, les résultats plus naturels obtenus avec un stylo implanteur sont basés sur les facteurs que nous venons de mentionner et aussi sur la technique de l'équipe qui font la chirurgie. Dr Turan ne suit jamais un modèle fixe lors de l'implantation. Son art est plutôt fait avec des anomalies comme la nature des cheveux. Andiamo a parlare un po' di più nello specifico della tecnica DHI per gli italiani.
Il dottor Turan utilizza penne impiantatrici da 0,7-0,8 mm per innesti singoli, quindi con un unico capello, da 0,8 e 0,9 per i doppi, quindi con due capelli, e da 1 e 1,1 mm per i multipli. Utilizzando la penna implanter, il dottor Turan si prende cura di ciascun innesto, avendo la possibilità di controllare sia la profondità dell'incisione che la direzione dell'innesto stesso. Questo differisce enormemente dalla tecnica che utilizza l'apertura dei canali, in cui nella maggior parte delle cliniche viene utilizzato un unico incisore per innesti singoli e multipli, il che comporta o uno strozzamento dell'innesto o che l'innesto esca facilmente dal canale a causa della dimensione del canale troppo grande. La tecnica che utilizza la penna impiantatrice permette di raggiungere una densità fino a 75 innesti a centimetro quadrato, anche se queste densità sono raggiungibili solo nei pazienti con limitate aree da impiantare, per esempio in Norwood 3, a causa dell'alto numero di innesti che un intervento di questo tipo necessita. La tecnica DHI permette inoltre al dottore di impiantare tra i capelli già presenti, sia che essi siano indigeni che già trapiantati. Qui c'è una domanda posta da Vincenzo: ma è doloroso? Che tipo di anestesia viene fatta? Allora, l'anestesia viene soprattutto, diciamo che è fatta in tre fasi. All'inizio viene data una pasticca per rilassare i muscoli, poi c'è un'anestesia che viene fatta, l'abbiamo fatta anche vedere all'inizio, viene fatta con dell'aria compressa, viene chiamata una preanestesia, che serve praticamente a preparare la zona da anestetizzare veramente, che è, diciamo, senza dolore. E poi c'è l'ultima vera e propria, cioè l'anestesia, la vera e propria, che viene fatta anche, come è stato disposto anche qui, molto simile a quella del dentista. Quindi, ovviamente il livello di dolore è diverso da persona a persona, c'è gente che non soffre per niente, altri che soffre un po' di più, però è comunque abbastanza. The patient was sleeping most of the day. Il paziente in oggetto si è fatto delle grosse dormite durante il giorno, quindi Je parle pas italien, mais je anche un comprends la sacco. question. I don't speak Italian, but I understand the question. I guess. How the pain? Yes, No, you don't feel any great pain. It's just a little pain. It's just nothing's scary there. We also gave him lots of chocolates. Yeah. Muy buenas, Ángel. Te hemos contestado anteriormente. Tienes la respuesta unos minutos antes del vídeo. Ahora mismo no te puedo contestar por escrito, pero después, si tienes algún problema, después te lo paso todo por escrito también. Pero lo que te había comentado era que hay muchos factores. Es que
la explicación toma un rato, lo puedes ver un minuto y medio cuando has hecho la anterior pregunta, te he contestado de seguido y después te lo voy a pasar todo por escrito, pero ahora mismo no te lo podemos pasar por escrito, ¿vale? Bitiyor pil işte. We are given a quick break and we will be back with another video closer to the end of the surgery. Thank you. Dejamos que siga trabajando el equipo, paramos el vídeo y un poco antes del final de la implantación volvemos a conectar. Faisons une petite pause dans un instant, nous allons continuer la vidéo. Una pausa.